contenido con mascarilla porque tenemos otro invitado de lujo. Como siempre, los días jueves tenemos la oportunidad de poder ver más allá de nuestros horizontes, poder conocer de la astronomía. En esta ocasión vamos a hablar del Apolo 11. Mucho se ha escuchado, pero hoy vamos a hablar en profundidad de este tema y los primeros humanos en la Luna. ¿Mito o no? Eso nos lo va a decir nuestro profesor, voz autorizado, Ricardo De Marco, profesor titular de astronomía de nuestra querida Universidad de Concepción. Hola, Carmen. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Profe, contenta. Usted sabe que a mí me encantan estos espacios, sí, poder aprender de ti. Sí. Yo lo digo, ustedes son voces autorizadas. Nosotros acá tratamos de hacer patria respecto a los contenidos, pero es súper importante poder tener a los especialistas. Y quiero partir por esto que nos trajiste, este gran regalo acá al estudio, que es algo personal tuyo, sí, son un tesoro. Son cachureos que encontré en mi oficina. ¿Cachureos? Sí, tengo otro por ahí también. Sí, lo encontré y creo que son adecuados un poco para hablar del tema de hoy, que como tú ya lo dijiste, es la misión Apolo 11. La misión Apolo 11 tiene una importancia histórica tremenda. Fue la misión que llevó a los primeros seres humanos a caminar en la superficie de otro mundo, fuera de la Tierra, Profesor, la Luna. Yo inicio este bloque con esta pregunta, porque sé que hay muchas personas alrededor del mundo que, a pesar de que existe esta evidencia científica, ellos postulan que nunca se ha ido a la Luna. ¿Esto pasó efectivamente o no, profesor? Absolutamente. La evidencia es realmente abrumadora. Ya hay evidencia por todos lados que muestran que efectivamente fueron a la Luna. Es muy interesante este tema porque sí, hay mucha gente que piensa que no fueron a la Luna. Muchos dicen no fueron a la Luna porque si fueron, ¿por qué dejaron de ir? Ya. Claro, o que era una estrategia política en aquel entonces, entendiendo que había una guerra espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos en esos años. Fue una competencia política, eso sí, es cierto. Ya habían intenciones de ir al espacio de alguna manera por ambas potencias en aquel entonces, la Unión Soviética, que ya no existe, hoy día Rusia, y Estados Unidos. Pero resulta que los soviéticos se adelantan con el primer satélite, el Sputnik. Uy, ahí empezó la competencia. Y ahí entonces Estados Unidos dijo, no podemos quedar atrás por razones ideológicas. Y demostrar poder también. Por supuesto, porque, a ver, la Unión Soviética, sabemos, era una nación socialista, comunista en realidad. Ya Estados Unidos representa lo opuesto en cuanto a capitalismo y cosas así. ¿Ya? Entonces, primero era una competencia ideológica y estaba en juego, digamos, el mostrar cuál de esos dos sistemas era más poderoso que el otro. Entonces, cuando la Unión Soviética pone este satélite en órbita... ¿Cómo se llamaba ese satélite? El Sputnik. El Sputnik. Sin tripulación, por supuesto. Sin tripulación, un satélite artificial. Lo único que hacía era mandar una señal, unos bip, 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 bip a la Tierra, y eso es lo que se captaba, nada más. ¿Pero qué significaba eso? Significaba que la Unión Soviética podía llevar carga al espacio. Y si podía llevar un satélite, quién sabe qué otra cosa podía llevar. Entonces en Estados Unidos dijeron, bueno, ¿qué pasa si es que llevan misiles y nos empiezan a atacar desde arriba? Pensando en lo peor, al tiro. Por supuesto, ya hay que entender que hace unos años antes todas estas naciones venían saliendo de una gran guerra, la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. ¿Ya? De hecho, el programa espacial de Estados Unidos, que llevó a la fabricación de este modelito del cohete Saturno V, que fue a la Luna, que llevó a los astronautas a la Luna, esto fue desarrollado por científicos alemanes que trabajaron en la Alemania nazi para Hitler, desarrollando unos cohetes bomba con los cuales, por ejemplo, lo lanzaban desde Alemania y con eso lo hacían estrellarse en Londres y con, obviamente, material explosivo. Era el famoso B-2 y durante la guerra, bueno, Alemania causó mucho daño en Qué locura, en el Reino Unido profesor. por eso. Realmente, respecto a este tema, que bien que lo mencionas, me gustaría también acá decirlo. A veces, lamentablemente, de estas crisis, de estas guerras, la tecnología avanza. Por supuesto, exacto. Y justamente ese desarrollo tecnológico, ¿ya?, de fabricar estos cohetes, ¿ya? Estados Unidos vio el potencial que había allí y en una operación exacto que hicieron, lograron traer a este grupo de científicos liderados por Wernher von Braun
y quien básicamente diseña y Profesor, desarrolla ¿esto es anterior cohete. al Apolo 11? A ver, esto es el cohete que se desarrolló para poder llevar gente a la Luna. El Apolo 11 es una misión de una serie de misiones, ¿ya? Estados Unidos, como respuesta, digamos, a esto del Sputnik, trató de poner el primer astronauta estadounidense en el espacio, pero los soviéticos le ganaron, pusieron a Yuri Gagarin. O sea, Estados Unidos venía, como siempre, en segundo lugar. Entonces ahí vino, y ahí está el presidente Kennedy, ¿ya? Que le preguntó a sus asesores, ¿qué podemos hacer de forma de poner una meta tan alta que ni siquiera los soviéticos tienen que repensar todo y partir de cero, al igual que nosotros? Una meta tan grande que no tenían ni la capacidad de computadoras para poder hacer los cálculos. Hay una película también muy buena donde muestran a 3 científicas que son parte también de esta operación, las calculadoras humanas se les llamaba en aquellos años. En aquella época, y eran verdaderas calculadoras humanas, que tenían que hacer todos estos cálculos de dinámica orbital súper complejos y tenían que ser muy precisos porque la vida del astronauta que se iba en esa cápsula estaba en juego. Profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, inmediatamente se llevaron humanos? Al principio hubieron como, hubo el lanzamiento también de animales. Por supuesto, la perra Laika. Es un tema. Mucho tiempo también se guardó el secreto de lo que había pasado con ellas. Finalmente morían. Sí, por la fricción al regresar a la Laika atmósfera. Murió antes, se quedó sin oxígeno arriba cuando estaba en la nave. Estados Unidos sí llevó y trajo de vuelta vivo a un simio, ¿ya? A un chimpancé. Pero Estados Unidos desarrolló un programa para eso. Había muchos más chimpancés que estaban entrenando. Imagínate. Ya, para poder Profesor, llevar tú mencionaste a Yuri también. Él fue el primero en estar orbitando, porque una cosa es llegar a la Luna y otra es poder salir de la estratosfera. Bueno, claro, Yuri Gagarin lo que hizo fue dar una vuelta alrededor de la Tierra. Eso es un vuelo orbital, ¿ya? Y cayó. Eso fue todo. Pero el mostrar eso fue realmente un impacto. ¿Hay registro en video de aquel momento? Existe un video que se hizo hace ya varios años, cuando se celebró uno de estos aniversarios, los 50 años probablemente del vuelo de Yuri Gagarin en el año 1961, si mi memoria no me falla. Y en ese video se recrea justamente toda esta misión orbital en tiempo real, mostrando imágenes que entiendo fueron grabadas, digamos, adquiridas, principalmente imágenes fotográficas, ya durante la misión. No había video, en esa época no había video, y ahí podemos llegar al tema que tú planteabas en un comienzo. La gente dice, no fueron a la Luna, entonces esto se grabó en un estudio, ¿ya? Pero si tú piensas... ¿ya? O se grabó en el desierto de Atacama, hasta ese tipo de conspiraciones, teorías hay dando vuelta. No importa, donde sea. El tema es que se está hablando de una grabación en video que fue transmitida, ¿ya? Y en aquella época no existía la tecnología para hacer grabaciones en video de esa duración de 2 horas y media. No se podía. Mira. Simplemente no existía la tecnología. Era más fácil ir a la Luna que tratar de hacer eso en un estudio. No te puedo creer. Sí. Bueno. Y eso lo dice gente, realizadores cinematográficos, o sea, que saben lo que significa hacer una película en estudio. Profesor, escuchamos harto del Apolo 11, pero sabemos que también existe el 12, el 14, el 15, el 13, creo que ahí existió un problema que no se logró finalmente concretar. Sí. ¿Existieron fallecidos en estas prácticas? Afortunadamente, en vuelo, ningún astronauta murió en una misión en vuelo. Los primeros muertos fueron en una prueba de la cápsula, que esta que está aquí, ¿ya? A ver, profesor. Este conito que está aquí es donde van los... ¿De qué está hecha esta cápsula, profesor? Bueno, está hecha, por supuesto, de distintos tipos de materiales, compuestos, aluminio, etcétera, que el diseño es muy importante, que permiten, primero, proteger esta nave de las condiciones muy severas, imperdonable del espacio. Nosotros vivimos aquí en la Tierra y nos movemos felizmente gracias a que tenemos una atmósfera, pero afuera no hay atmósfera. Las condiciones físicas son totalmente distintas. Oxígeno. No hay presión. Si no hay presión a la temperatura corporal, nosotros empezamos a hervir por dentro. A ver, profesor, me gustaría también que nos comentara, ¿qué pasa si un astronauta se queda en el espacio? Se queda con o sin traje. Sí.
Se le rompe el traje, así Se como le en rompe el traje. Armagedón. Bueno, va a haber una descompresión, va a perder la presión que hay adentro. Y al perder la presión resulta que la temperatura corporal, ¿ya?, va a hacer que internamente adentro del cuerpo todos los gases que tenemos se expandan. Y al expandirse, el agua que tenemos en nuestro cuerpo va a empezar a hervir. A ¿ya? hervir. A hervir. No es que, porque muchos dicen, hace mucho frío en el espacio, pero ¿cómo? Hay una pregunta muy interesante. Si yo lanzo agua al vacío del espacio, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con el agua, Supongamos profesor? que está de noche, la sombra de la Tierra, el Sol está por el otro lado, entonces hace mucho frío y yo lanzo agua al espacio. ¿Qué le pasa a esa agua? ¿Se evapora? Esa agua hierve, al evaporarse se evapora, se separan en minúsculos fragmentos, ¿ya?, las moléculas de agua, y estas en realidad se congelan por la baja temperatura. Entonces el agua hierve y se congela casi al mismo tiempo. Eso mismo nos pasa. Es una locura. Eso es lo que pasa, se cristaliza todo eso. Es que Ya, hay que entender entonces, también que no son las mismas condiciones que tenemos acá en la Tierra. Y por eso es que se necesita un traje especial, ¿ya?, que protege al astronauta, ¿ya? Este traje no es casualidad, este traje le entrega al astronauta, justamente recrea este planeta Tierra, pero a la medida. Un traje de astronauta, Profesor, un planeta Tierra a la medida que llevan los astronautas. ¿Usan pañales los astronautas? Por supuesto que usan pañales. Yo pregunto cosas mundanas, pero yo creo que eso es lo que No, los pero amigos sí, que están viendo por nos dicen, pero supuesto. ¿usarán pañales? Por supuesto Porque les que puede usan. pasar cualquier tipo de emergencia. Claro que sí, y en una misión en la Luna, digamos, que cuesta tanto dinero en hacer esto, cada segundo, ni me preguntes cuánto vale cada segundo de caminata en la Luna. No hay tiempo para permiso, necesito ir al baño si están recolectando unas muestras muy valiosas. No, tienen que seguir con la misión. Profesor, ¿qué pasa también con la salud corporal de los astronautas al momento de estar en un espacio? Tú bien lo decías, es diferente la presión, tenemos otras condiciones. A ver. ¿Esto afectaría también? Sabemos que si viajamos a distancias grandes, hasta el tiempo es relativo. Pero en este caso, físicamente, ¿cómo afectaría también al astronauta? ¿Cómo se ejercitan dentro de las naves también? A ver, efectivamente, los astronautas primero se ejercitan en tierra, ¿ya? Son personas muy bien Física entrenadas y física, psicológicamente. El caso de la misión Apolo 13, que tú me preguntabas, Sí. uno de los tanques de oxígeno aquí adentro, en este cilindro que es lo que se llama el módulo de servicio, que abastece de energía eléctrica y otras cosas vitales aquí a la cápsula donde van los astronautas, uno de estos cilindros de oxígeno explotó, ¿ya? Y dejó prácticamente sin ningún tipo, digamos, de energía casi a la nave principal, que es este conito que está acá. Entonces los astronautas, esto en el espacio, cuando van a la Luna, van acoplados, ¿ya? Y la nave, que va en la parte superior ahí del cohete, en la puntita del cohete. Porque esto es lo que da la propulsión. El cohete, el Saturno V, el que propulsa ya a la nave, y esto es el módulo lunar. Aquí tenemos el módulo lunar, aquí tenemos el módulo de comando y módulo de servicio. Junto. Todo viaja junto así, con las patas del módulo retraídas, y van aquí, en esta parte aquí arriba. Es esto, pequeñito. Es solamente esto que está aquí que estoy mostrando. Eso. Todo esto va aquí. Lo que provee la propulsión para escapar ya a la gravedad terrestre es todo este cohete que está separado aquí en etapas. La primera etapa va de aquí hasta acá, la segunda etapa va de aquí hasta acá y la tercera etapa va de aquí hasta acá. ¿Qué energía tienen los mismos cohetes o utilizan en la NASA para... ¿Es nuclear? ¿Es combustión? Sí, a ver, muy buena pregunta. No sé si me vas a creer, pero la primera etapa funciona en base a parafina. ¿A parafina de esas que parafina utilizamos para calefaccionarnos? Casi un poquito más purificadas, son parafinas Perfecto. especiales, pero esencialmente es querosene. ¿Ya? Querosene con oxígeno, el querosene es el combustible. ¿Cuántos ¿ya? litros me imagino que utiliza? No tengo aquí el número, pero muchos Mucho. millones de varias piscinas olímpicas que los motores vacían casi por segundo. Ay, ¿Ya? la contaminación. Me imagino que en cada lanzamiento... La primera etapa contamina mucho. La segunda y la tercera etapa son a base de hidrógeno y oxígeno líquido. Y el residuo de la combustión de eso es agua, vapor de agua.
¿ya? Porque es hidrógeno y oxígeno. Perfecto. Por eso es muy importante encontrar agua en la Luna. Porque si uno encuentra agua en la Luna, uno tiene combustible de cohete. Para volver. El agua se puede separar en hidrógeno y oxígeno y si se las vuelve a combinar apropiadamente, tú tienes, por ejemplo, lo que propulsaba el cohete. ¿Ya? ¿Y ese mecanismo para poder hacer esta separación estaría dentro también de este mismo mecanismo o es algo que ya está allá? ¿Qué cosa? ¿Qué hay en la Luna, profesor? A ver, ¿Qué hay en la Luna? Por favor, porque siempre ahí se especula de que se ven cosas desde No. acá. Hay una ¿Está la bandera de Estados Unidos todavía ahí anclada? Mira, supuestamente sí, pero no sabemos bien en qué condiciones, ¿ya? Porque primero hay que entender que la Luna es un ambiente sin atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, Porque no imagínate... es un planeta, es un satélite natural. Es un satélite natural, es más pequeño, mucho más pequeño que la Tierra. La gravedad es apenas un sexto de la gravedad que tenemos nosotros. Por lo tanto, ¿ya? En esas condiciones de gravedad muy reducida, la capacidad de atracción gravitacional que tiene la Luna no es lo suficiente como para retener gases y formar una atmósfera. Entonces la Luna no tiene atmósfera. Perfecto. Si no tiene atmósfera, está desprotegida ante fenómenos como el que creo que fuimos testigos ahora hace una hora atrás, ayer en la madrugada, hoy día en la madrugada. Profesor, ¿ese video es real? Hasta donde ¿Es tengo, real, dije yo, como dijo el amigo hasta donde argentino? tengo entendido, sí. A ver, para los amigos que no están actualizados, ahí sí es que, mira, estamos... Muchas gracias, porque eso es un buen equipo. Mira, estamos viendo en pantalla, profesor, dice, académicos UD explican avistamiento de meteoro en el cielo del Gran Concepción. Profesor, Efectos. ¿quién más que usted mejor para que nos explique esto? Bueno, justamente pasó? fue probablemente un bólido, una partícula rocosa como las que se muestran ahí, yo las veo ahí también, ¿ya? Que pasó a gran velocidad de la atmósfera y simplemente al entrar en contacto a gran velocidad, la fricción que se produce empieza a quemar a este cuerpo y este cuerpo se deshace. Y eso es muy bueno para nosotros también. Gracias a la atmósfera no tenemos grandes problemas respecto a asteroides que tienen hasta el porte de un auto, pero llegan aquí chiquititos. Exacto, justamente. Y los que tocan tierra, esos son los meteoritos. Perfecto. Si no, no son meteoritos. ¿Ya? Ya, eso, hagamos la diferenciación, El meteorito profesor. es el trozo de roca espacial que hace contacto, impacta la superficie de la Tierra. Es el meteorito. ¿Ya? Y podemos encontrar fragmentos en algunos casos obvios, en otros a lo mejor puede ser un poco más difícil. El fenómeno que vemos en el cielo que le llamamos la estrella fugaz, en realidad ese es el meteoro. Se llama meteoro eso. Y en este caso estos cuerpos rocosos se llaman bólidos. Entonces debe haber sido un bólido de cierto tamaño que produjo un destello, un meteoro muy apreciable. Profesor, en la Luna no hay atmósfera, por lo tanto esos cuerpos caen están impactando. directamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cómo saber finalmente si esto es algo natural, es un meteoro, como tú bien mencionabas, o son satélites? Porque muchos de estos también caen desde la atmósfera, bueno, desde la estratosfera hacia dentro de la atmósfera. ¿O estos son muy pequeños para verse? Va a depender un poco. Yo creo que saber exactamente si fue una roca extraterrestre o un pedazo de satélite, yo creo que ahí hay que hacer unos análisis un poquito más complejos. Por ejemplo, si fuese un satélite, deberían verse trazas de aluminio en el destello, pero para llegar a hacer eso hay que tener un telescopio como justo sabiendo ahí va a caer y se le hace una observación. Lo más probable es que es un pedazo de roca espacial, ¿ya? Mire, le iba a hacer la misma pregunta, señor director. ¿Esto es común, profesor, de ver en la atmósfera? Sabemos de que, por ejemplo, recuerdo muy puntualmente un caso en Rusia en donde la noche se hizo día por estos mismos casos. Y hubo gente, creo que lesionada incluso. ¿Sí? Porque lo que pasa es ¿Hay que... gente que le ha caído meteorito? Hay gente que le ha caído meteorito... Como un rayo. Es una cosa así, pero extremadamente raro, pero hay registros, Ya, yo he visto algunos en un museo, en el Museo del Observatorio Griffith. ¿Dónde está ese? Eso está en Los Ángeles, es muy conocido. ¿Los Ángeles de Estados Unidos? En Los Ángeles, en Estados Unidos. No, desafortunadamente no. Los Ángeles, tenemos aquí, California. Los Ángeles, California. Y ahí hay fotografía y hay registros, por ejemplo, de una persona, de una mujer que le pasó como un pedazo de haber sido un cuerpo minúsculo, pero el problema es que a las velocidades que llegan, te puede atravesar, por ejemplo, como una bala. O han habido casos de vehículos donde le ha caído un pedazo de roca en el capó del vehículo o en un techo de una casa. No son muy comunes, pero hay registros, o sea, ocurren. Y estos son comunes, estos pedazos de roca están cayendo todo el tiempo. Es lo que hay ahí dando vuelta, como vemos, que son desechos, eso es lo que hablábamos en semanas anteriores, son desechos
de la formación de nuestro sistema solar, de nuestro sistema planetario, y eso ocurre en todos los sistemas planetarios que hay, digamos. Profesor, ¿ha existido la oportunidad de que uno de estos meteoritos, porque cayeron, dan luces de nuevos elementos, por ejemplo, químicos? No nuevos elementos químicos. Son los mismos, muy similares a los que ya es lo están que en la ya Tierra, conocemos, que en lo la que tabla sabemos periódica. que se forman en el espacio, digamos, lo forman las estrellas y en el espacio se forman moléculas. Pero lo interesante es que en algunos meteoritos se han encontrado azúcares, moléculas que son, por ejemplo, la base del ARN, que es lo que hablamos las semanas pasadas. Exacto, justamente. Mira qué interesante, profesor. Pero volviendo a la Luna, volvamos para a la terminar eso de la bandera, por ejemplo, estos cuerpos, los que más caen, se llaman micrometeoritos, que son muy chiquitos. Entonces, las banderas probablemente están llenas de orificios, si es que están todavía ahí paradas, llenas de orificios. Banderas, en plural, más de una. Es la bandera del Apolo 11, la bandera del Apolo 12, la bandera del Apolo 14, del 15, del 16, ¿Y el hasta el 17? Apolo 17. Perfecto. ¿Ya? Creo que la bandera del Apolo 11 se anduvo un poco tumbando cuando el módulo lunar, que está en la superficie, esto es interesante porque esto, como ya dijimos, va aquí arriba. Acá, ¿ya? Y cuando ya se enciende el motor de la tercera etapa y da el empujón final hacia la Luna, estas dos naves viajan así, hacen así el viaje a la Luna, ¿ya? Todo el viaje, y cuando llegan a la órbita lunar, ahí los astronautas dan unas cuantas vueltas, órbitas, preparándose para el descenso, estas dos naves se separan. Y esta nave baja hacia la superficie lunar. ¿Ya? Esta nave, aquí van 2 astronautas, son 3 los que viajan, aquí bajan 2, aquí se queda un solo astronauta girando alrededor de la Luna, esperando a sus compañeros. ¿Ya? Esto está en órbita alrededor de la Luna. El astronauta por ahí mira la Luna, toma fotografías, hace estudios que son importantes de hacer. Los astronautas bajan por esta escalerita, entonces van y hacen todo su trabajo en la superficie lunar, y a la hora de regresar, la parte de arriba del módulo lunar, esto es lo que se devuelve. Esto queda en la Luna para siempre. Esto se llama... Esta es basura espacial. Sí, se le puede llamar así porque no es algo que sea propio de la Luna. Lo llevamos que tengamos nosotros. que ir a ensuciar hasta los satélites. ¿Hasta cuándo? Por favor. Entonces esto es lo que regresa con los 2 astronautas de vuelta a la órbita lunar. Y se acopla. Eso, se acoplan, esa es la palabra, el concepto. Pero se enganchan también. Los astronautas pasan ahora los 2 acá. Esto se desecha, esto se hace chocar con la Luna. Los astronautas previamente pusieron sismógrafo, así que el choque permite hacer estudios sísmicos para entender de qué está hecha la Luna. Mira, qué bien. Y esto es lo que regresa a la Tierra con los astronautas. Querido Al profesor, final se separa este conito, esto se pierde y lo único que llega es este conito, este triangulito de esa parte ahí de todo este cohete, que en total miden 110 metros. 110 metros, una cuadra y media. Apenas llega algo como de unos 3 metros de altura. Querido profesor, qué interesante este tema, la verdad. Me duele el corazón decirle que nos está tomando el tiempo. Usted yo sabe sé que los a mí me tiempos aquí en encanta, televisión a nuestros son amigos limitados. también. Sí. Me gustaría que pudiésemos cerrar este espacio con lo que pasó perfecto. en la mañana, Perfecto. que podamos ahí contarle a nuestros amigos que se están integrando a nuestra sintonía, viendo esta imagen, porque también aquí es muy Ahí está, similar a lo que ahí yo te está. mencionaba, se hizo día en la noche. Es bien impresionante. Cierto. Ahí estamos viendo... Pero esto es normal, ¿ah? Esto pasa de este tamaño, a lo mejor no es muy frecuente, al menos no es que esto esté pasando todas las noches, pero que estos cuerpos caigan a la Tierra es frecuente, están cayendo todo el rato. Eso es lo que nosotros queremos acá dejar en claro, profesor, porque sabemos que a veces hay muchas especulaciones, muchas fake news, hay personas que se asustan también por estos fenómenos y por lo mismo, ¿quién mejor que un profesor, cierto, certificado, voz autorizada, nos dé esa tranquilidad? Así que, profesor, muchas gracias. Ricardo Gracias a de Marco, ti, siempre aquí junto a nosotros los días jueves para hablar de astronomía. Gracias, Muchas profe. gracias a ustedes. Profe, ¿me va a dejar un regalito? Me quiero llevar para la casa. No, es que a mí me dicen patudísima, yo soy patúa. Profe, después lo vamos a ir a ver ahí al departamento y le vamos a sacar una fotito. Lo importante es que le puede grabar un video y después se lo voy a mandar ahí por WhatsApp. Ya, perfecto. Profe, Ok, eso ya, que muchas realmente gracias. quería que se lo dejara. No, profe, no le voy a quitar nada. Nos vamos a ir a una pausa cortita. A la vuelta vamos a revisar qué está pasando aquí en Concepción y por supuesto la noticia del departamento de prensa.